Hola, un saludo para ustedes, que estén bien. En esta ocasión estamos ya entrando a una etapa de vísperas prácticamente de nuestro curso. Nos quedarían 3 clases contando esta. Y entonces en esta ocasión, como les digo, entramos a una etapa distinta, que es una etapa en la cual analizaremos discursos dichos, pero lo haremos siguiendo una metodología que contemple los diferentes aspectos que debemos considerar cuando analizamos un discurso dicho por una persona concreta, siguiendo un texto o no siguiendo un texto. Como les he dicho en diferentes ocasiones, la práctica usual discursiva en esta época es que las personas dan un discurso siguiendo un texto. Pero independientemente de que haya texto o no, podemos analizar un discurso hablado partiendo de diferentes elementos que metodológicamente deben ser abordados en detalle. Y son esos elementos los que analizaremos en la sesión correspondiente al siguiente día sábado o al próximo día sábado. ¿Verdad? Agarraremos estos elementos, los tomaremos en detalle, iremos explicando el papel del orador, las características del orador, en su voz, su postura, sus gestos, las características del público, qué elementos caracterizan a un público o deben caracterizar a un público ante un discurso, los diferentes tipos de públicos que hay, los diferentes tipos de oradores que hay, y obviamente el contenido que se está exponiendo desde un orador hacia un público. Entonces analizaremos estos elementos que intervienen en un contexto concreto cuando una persona dice un discurso. Veremos diferentes ejemplos, porque los públicos varían en cada contexto, en cada momento. Los oradores varían. Hay oradores de diferente estilo, talante. Los contextos también cambian. Y entonces veremos cuáles son los elementos analíticos que hay que distinguir cuando ya se da la práctica discursiva en concreto. Hemos dedicado a lo largo del curso tiempo a analizar diferentes componentes. Hemos dedicado un tiempo largo a analizar los textos y las características de un texto. Damos por supuesto que cuando un orador está diciendo un discurso y tiene un texto, su discurso, su decir, su hablar, reviste características distintas a cuando un orador no tiene un texto. Un texto usualmente ordena mucho la expresión, los énfasis, las ideas de una persona cuando está hablando. Una persona sin texto probablemente tenga más dificultades, o en todo caso le exige un esfuerzo mental distinto a cuando se tiene un texto. Veremos cómo los textos, ya sea que estén o que no estén, condicionan y dan ciertas características o exigen ciertas características de la persona que dice un discurso. Veremos el lenguaje corporal también, la postura que toma la persona, la entonación. En fin, hablaremos de las personas concretas que dan discursos y veremos que muchas personas no reunimos las condiciones para dar discursos. Porque nuestra personalidad, nuestras características personales no lo permiten o son una limitación. Veremos que estas limitaciones, algunas se pueden subsanar y otras es muy difícil. Pero hablaremos de estas características personales.
También hablaremos de los públicos, como les acabo de decir. Pero los públicos varían. Hay públicos más educados para escuchar un discurso, hay públicos que no están preparados para un discurso. Porque también los públicos tienen que educarse, ¿verdad? Para ser, digamos, un público que pueda entender y hacer el esfuerzo por comprender un discurso. Entonces, pues, en la sesión de este sábado haremos un análisis de los diferentes elementos que intervienen ya en una práctica discursiva concreta. Veremos que estos elementos, si confluyen y son armónicos, pueden dar lugar a un éxito en una práctica discursiva. Si estos elementos no se ensamblan bien o falla alguno de ellos, entonces es probable que ese discurso se caiga y ese ejercicio comunicativo no funcione. Esto va a ser un preámbulo para ir armando ya un discurso concreto que ustedes harán, tomando en cuenta todos los elementos textuales, gestuales, de conducta, de entonación, de manejo ante el público. Usando estos elementos, ustedes redactarán un texto de discurso que luego, pues, la idea es que lo puedan decir. Y con eso remataríamos el curso en su momento. Entonces, pues, en resumen, compañeros, alumnos, alumnas, estaríamos en este momento entrando ya a un análisis de los discursos, de la práctica discursiva, ya en el terreno. Es decir, cuando una persona concreta está diciendo un discurso, asumiremos que es un discurso que se está diciendo en público. Tomaremos en cuenta algunas variantes que introducen los medios de comunicación, la radio, la televisión y ahora el Internet. Veremos que estas variantes o estos elementos adicionales permiten que un discurso no solo se diga una vez, sino que pueda ser escuchado muchas veces. Cosa que en el pasado era muy difícil, cuando no se grababa en audiovisual un discurso. Estos son elementos nuevos, digamos, que permiten también analizar de mejor manera una práctica discursiva. Entonces, pues, así nos movemos en esta octava jornada, con la cual estaríamos ya entrando prácticamente en pues la recta casi final de nuestra asignatura de teoría y análisis del discurso. Entonces, pues aquí termina esta charla introductoria. El día viernes haremos una discusión, a ver qué tenemos, ya preparando incluso el cierre del curso. Voy a dar elementos ya adelantando cosas que permitan ir cerrando este curso a final de octubre de la mejor manera. Entonces, pues, nos veremos viernes y nos encontramos de nuevo el día sábado. Que estén bien.